Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor. Son las 7 de la tarde, comienza como cada semana a toda F1 aquí en Cadena Motor. Como cada semana, volvemos con lo mejor de la categoría reina. Volvemos con más Fórmula 1. Volvemos con A Toda F1. Comienza A Toda F1. Muy buenas, hoy tenemos un nuevo programa de A Toda F1. Tuvimos unos cuantos problemas técnicos, por eso no estuvimos en el directo. Hoy nos está acompañando desde España Selene. Buenas, Selene. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, desde México tenemos a Yavek. Muy buenas tardes, Yavek, que ya son tardes por acá. Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenas tardes en Europa, muy buenos días aquí en México DF. Un placer como siempre estar con ustedes. Y tenemos como invitado especial hoy, nos está acompañando el piloto español Sergio Canamasa, que hasta hace poquito pues estaba como piloto de GP2. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Ya que tenemos el privilegio de estar aquí contigo, pues primero que todo, como acaba de pasar el Gran Premio de Alemania, quisiera que tú nos dieras tu opinión sobre lo que viste esa carrera. A mí personalmente me pareció un poco aburridita, pero bueno, es mi punto de vista. ¿De qué campeonato? ¿GP2 o Fórmula 1? El de Fórmula 1. Sí, la verdad es que quien siguió un poco las estrategias pues era un poco interesante, porque Rosberg y Verstappen llevaban una estrategia diferente a Hamilton y Raikkonen, y pues simplemente esa era la gracia de la carrera. En cuanto a actividad en la pista, la verdad es que poca cosa hay que decir, un poco aburrida, sí. Sergio, esta semana conocimos que pues has tomado la decisión de dejar el GP2, el equipo Carlin. Cuéntame, ¿cuáles fueron tus motivos por el cual tomaste esta decisión? Bueno, en el momento en el cual pues yo acabé la carrera el domingo en Hungría, pues estuve reflexionando acerca de cómo fue el fin de semana y los fines de semana anteriores, ¿no? Y quizás faltó un poco de actitud por parte del equipo. No tenían pues el énfasis o las ganas de trabajar duro para conseguir un buen resultado. Y la verdad es que uno cuando se da lo mejor de sí en una carrera, ¿no? Intenta poner al máximo su empeño en poder hacer un buen resultado, y ve este tipo de cosas a su alrededor, pues la verdad es que es un poco frustrante, para qué te voy a engañar. Entonces, en el momento en el que salí del coche, como te decía, pues tomé la decisión de que en la carrera de Alemania pues no iba a ir, porque no tenía pues sentido, ¿no? Como te decía, esforzarse tanto y de todas las maneras posibles para luego obtener tan poco. Entonces, esto sumado a otros factores como son algún que otro accidente y alguna que otra organización a lo largo del año que quizás no me haya venido bien, pues esto me hizo decantar por no correr en Alemania. Entonces, no es un adiós definitivo a la GP2, porque de hecho ya se han puesto dos equipos en contacto conmigo, además de Carlin, con lo cual las probabilidades siguen estando allí, ¿no? Carlin también sigue estando allí, se han ofrecido también para seguir en el futuro, pero evidentemente si sigo allí tendrá que ser de otra manera. Sí,
Sergio, de todos tus compañeros que has tenido en tu carrera, y sobre todo en GP2, ¿hubo alguno con el que te llevases bien? O vamos, ¿quién fue con el que te llevaste mejor? Bueno, si te digo la verdad es que yo con mis compañeros de equipo y con los pilotos en general, no con mis compañeros de equipo, sino con los pilotos en general, la verdad es que me considero en este aspecto pues poco extrovertido, ¿no? Yo soy una persona muy abierta, me gusta pues relacionarme con mis amigos, pero cuando voy a un fin de semana de carreras, yo pues no es que me cree mi propia burbuja, pero sí que me gusta concentrarme y estar pues con el equipo y trabajar a fondo, ¿no? Con el equipo, y la verdad es que intento pues ser lo más profesional posible, y en este sentido pues quizás en cuanto a compañeros de equipo pues no te podría destacar uno en particular con el que me haya llevado bien o con el que me haya llevado mal, ¿no? Simplemente pues eran compañeros de equipo que la función principal de un compañero de equipo es mejorar el coche y mejorar el equipo, y creo que en este aspecto todos han cumplido con sus más y con sus menos. Claro. Hace unos años estuviste en el equipo de Caterham en GP2. ¿Alguna vez entablaste conversaciones? ¿Hubo posibilidades de hacer algo en Fórmula 1 con ellos mientras estuvieron obviamente en Fórmula 1? Sí, por supuesto, hubo conversaciones, ¿no? La verdad es que, estuvimos hablando de poder correr el año siguiente en Fórmula 1 como piloto titular. Lo que pasa es que por aquel entonces, la crisis existía, ¿no? Pero aún quedaban pilotos que podían aportar grandes sumas de dinero en ese momento. Si no recuerdo mal, tanto uno como el otro creo que fueron 10 y 15 millones de euros respectivamente, y esto en España a día de hoy lógicamente son cantidades de dinero que son muy difíciles de reunir, y que a día de hoy pocos patrocinadores están dispuestos a dejar esta suma de dinero no tan elevada, con lo cual la puerta se cerró evidentemente. Pero yo hice de piloto probador, hice un test con ellos, y en este aspecto ellos estaban muy contentos con mi trabajo tanto en el simulador como en la pista, con lo cual si de no haber sido por el tema de presupuesto a nivel de sponsorship hubiera habido una oportunidad. Pongamos que el sueño de llegar a Fórmula 1, ¿no?, que es un objetivo para muchos pilotos que están en categorías inferiores, llega y varios equipos se interesasen por ti, ¿no? ¿Hay alguno que te haga especial ilusión para poder entrar en la Fórmula 1, que tú creas que es mejor que el resto para dar ese paso? Sí que hay un equipo, ¿no?, que empezó desde cero, que es Force India, que este equipo es un equipo que ha ido creciendo a lo largo de los años, y creo que cada vez es más competitivo, ¿no? Con Checo Pérez ya han hecho incluso algún que otro podium, y quizás se están quitando este rol, ¿no?, de entry, ¿no?, de equipo de entrada para los jóvenes pilotos, ¿no?, por lo bien que lo están haciendo. Entonces quizás hoy en día ya no sea una posibilidad tan firme como quizás lo era antes, cuando entraban pilotos más jóvenes o con salida nueva, ¿no?, en la categoría. Pero si pudiera elegir, sí, quizás este sería uno de mis preferidos para poder entrar. Sergio, nos había comentado al principio que de todos modos no se cierra la puerta al GP2. Hay algunas proposiciones, algunos equipos te han propuesto cosas, pero si finalmente no se dan las cosas con el GP2, ¿cuál es tu objetivo a corto plazo? ¿Te interesa otra categoría aparte de la GP2, o cuál es tu objetivo como piloto? Si te digo la verdad, a corto plazo lo único que me interesaría sería la GP2, ¿no? Porque este año ya han pasado, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans, que es una carrera que me atrae mucho, que sé que tarde o temprano haré. Entonces, en este sentido, quizás si no corrieran la GP2,
no sé si buscaría otro campeonato para correr este mismo año, ¿no? Quizás lo tomaría el resto del año pues de una manera más tranquila, reflexionar, ¿no?, acerca de cuál sería el próximo movimiento de cara al año que viene. Y como te digo, pues para mí, si no se cumple ninguna de estas tres opciones que tengo encima de la mesa a día de hoy para las 4 carreras que faltan, pues seguramente que, bueno, lo dedicaría mi tiempo completo pues a otra cosa. Se me vino a la mente un poco, Sergio, porque hablabas un poco, ¿no?, de hace un momento sobre que no normalmente pues dentro del equipo a veces y dentro de los equipos en ya a esos niveles como GP2, Fórmula 1, no se puede decir públicamente muchas veces todo lo que sucede, pues por cuestiones muchas veces hasta de contratos, ¿no? Pero me gustaría preguntarte por qué en Fórmula 1 muchas veces para saber lo que en realidad piensa un piloto hay que leer entre líneas, Sergio, hay que estarlo adivinando. Este tipo de declaraciones tan políticas que tenemos últimamente en el deporte, ¿es solamente por temas de contrato o a qué se debe? Absolutamente son por temas de contrato. Tú cuando entras a un equipo te hacen firmar una cláusula en la cual aunque se muera el 100% de los integrantes del equipo o se caiga el mundo, tú nunca puedes hablar mal del equipo, ¿no? Todos los pilotos firman esta cláusula y por contrato tú no puedes decir nada. El único que se escapa un poco siempre es Alonso, que bueno, ahora es un poco más comedido delante de las cámaras, pero bueno, yo recuerdo perfectamente la época de Renault y la época de Ferrari, que pues él se despachaba a gusto, ¿no? Con el equipo delante de las cámaras. En ese aspecto pues quizás era el menos político y bueno, pues quizás le traía también algún que otro problema o no, o quizás también era una manera de motivar al equipo, ¿no? A lo mejor él lo veía de esa manera. En este sentido, pues bueno, tú como lo decías, ¿no? Son respuestas pues muy políticas y por tanto, igual que los políticos, no es lo que dicen o lo que no dicen, ¿no? Entonces, pues bueno, si uno las caza al vuelo, seguro que entiende las cosas. Pero bueno. Sí, te entiendo completamente, Sergio. Selene. No, que quería agradecer a Sergio, que él siempre ha sido un piloto que yo he considerado muy franco a la hora de hacer sus declaraciones y es algo que se agradece porque en Fórmula 1 pues escasea un poquillo, ¿no? También te quería preguntar ¿qué piloto con el que te has medido como compañero es al que más has respetado? Bueno, en cuanto a respeto, yo creo que siempre se tiene que tener respeto por todos los integrantes del equipo y bueno, pues el compañero de equipo es uno más, ¿no? En este aspecto, pues no te sabría nombrar a uno. Quizás, pues bueno, así a bote pronto, el año pasado, por ejemplo, tuve a 2 compañeros de equipo diferentes, pero ninguno de los dos pues eran de mi devoción, ¿no? Sí, seguramente pues el único que tuviera pues un poco más de afinidad pues sería en Caterham con Alexander Rossi, que allí pues bueno, el chico pues al principio de año recuerdo perfectamente que bueno, pues no empezó muy bien, aunque hizo un podium en su primera carrera en Bahrein, que bueno, pues esto fue un poco yo creo la sorpresa, pero luego la verdad es que no le fue muy bien y luego a final de año pues bueno, se puso las pilas, ¿no? Y pues consiguió pues ayudar al equipo también conjuntamente a mí y bueno, pues esto es de agradecer porque es la actitud que un piloto debe tener, ayudar al equipo. Sergio, ahorita estuvimos hablando de lo que cuesta ser piloto, lo que cuesta en la carrera para un piloto, estar en un equipo. El GP2 sabemos que es una categoría un poquito más alta que debe ser más costosa. ¿Por qué piensas que en España no se patrocina suficiente a los pilotos? Bueno, nosotros desde el exterior lo vemos desde ese punto de vista que no hay como apoyo. Es que pasa una cosa, ¿no? En la GP2 y es que por desgracia para nosotros estamos hablando de la segunda división de la Fórmula 1. Esto pues
en España hay mucha gente que mira la segunda división del fútbol, ¿no? Y de hecho los jugadores de segunda división hay quien se gana bien la vida, evidentemente no tanto como los de primera división, pero sí que se gana bien la vida, ¿no? Tú cuando ves MotoGP, pues hay mucha gente que se pone la televisión por la mañana y le gusta ver pues Moto3 y Moto2 también. En cambio, pues en la Fórmula 1 la gente solamente mira Fórmula 1 y es un triste, ¿no? Pues para nosotros que realmente un campeonato como es la GP2, en el cual pues a mi modo de ver hoy en día es incluso más entretenido que la Fórmula 1, porque los pilotos pues debido a las pequeñas diferencias que existen entre los monoplazas, pues realmente nos peleamos y luchamos y sacamos la espada, ¿no? En medio de la pista, pues es una lástima que no se le promocione tanto y por consiguiente pues es un campeonato que no tiene tanta impacto, tanta llegada pues al público en general, y por lo tanto como conclusión a la hora de venderlo o a la hora de ir a pedir patrocinadores y sponsors, pues evidentemente todo se complica mucho más, ¿no? A modo de sencillo y claro, para que lo entendáis rápido, jamás a mí se me hubiera imaginado que un cocinero, que a mí me encanta y muchísimo, como es tan Arguiñano, pues que se metiera en un equipo de Moto2, ¿no? Esto es, a mi modo de entender, pues impensable en un equipo de GP2 o algo por el estilo. Con lo cual quiere decir pues que aquí quizás la escala, pues o quizás el impacto que tiene este campeonato pues no es suficiente, y yo creo que en este sentido sí que se tendría que trabajar un poquito más pues a la hora de llevarlo un poco más arriba. Aquí hay algo que me contaba Julián Leal, pues creo que en una entrevista del año pasado, y me decía que el mismo campeonato como tal, la GP2, los limita mucho al momento de promocionar, que me decía, por ejemplo, yo puedo dar unas entrevistas de audio y todo eso, pero no puedo tomar imágenes, no puedo estar en un programa de tele. Decía que le bloqueaba mucho la promoción y que eso también les afectaba porque evidentemente, como tú dices, luego no consigue los patrocinios. Sí, esto es una ley que pues, tiene que pues todas las imágenes, sobre todo los vídeos que tú hagas en un circuito, y realmente pues lo encuentro en este aspecto pues sin sentido a día de hoy, ¿no? En el mundo en el que vivimos, completamente tecnológico. Sí que es verdad que se han dado cuenta y lo están cambiando, ¿no? Cada vez más. Pero bueno, a mí, pues en Mónaco, por ejemplo, yo hice, bueno, yo no, una persona que me acompañó allí en la carrera, pues me hizo un vídeo, ¿no? En el cual yo pasaba por el pit lane y saludaba, ¿no? A la cámara. Un vídeo totalmente gracioso y sin hacer daño a nadie, ¿no? Lógicamente. Y bueno, lo colgué en mi cuenta de Instagram, y al cabo de, no te exagero, pues 20 minutos me llegó un mensaje que lo tenía que eliminar porque estaba rompiendo los derechos de imagen. Bueno, pues son cosas que uno no entiende, pero que tiene que aceptar porque así están hechas las normas, ¿no? Hablabas un poco de normas, terminaste tu último comentario, Sergio. ¿Qué opinión te merecen las decisiones que en Fórmula 1 se están tomando últimamente, hablando de límites de pista, hablando de sanciones como la de Rosberg? No hay una consistencia en las decisiones. A veces eso crea más confusión en la afición, sobre todo en los nuevos aficionados. ¿Qué opinión te merece todo lo que está sucediendo en cuanto a esto en Fórmula 1? Bueno, no es nada nuevo. Esto lleva pasando así desde muchos años, y en la GP2 también. Yo soy un claro ejemplo pues de que a mí los comisarios pues no me aplican el mismo listón pues que a otros compañeros míos, a otros colegas míos de profesión, ¿no? Te daban con todo. porque a mí se me aplican pues según qué penalizaciones, cuando a otros pilotos no se le aplica el mismo concepto. Entonces, para mí esto no es nuevo y no es una sorpresa. Entonces, visto de esta manera, sí que es verdad que bueno, cada caso es un caso aparte y es diferente, ¿no? Pero hay ciertas cosas que se tendrían que estandarizar lo máximo posible. Yo, sinceramente, sigo pensando que pues los
comisarios tendrían que ser todos pilotos o expilotos y así tomar una decisión, porque realmente me he encontrado tantas veces en la situación en la cual pues el comisario no sabe entender o no sabe interpretar lo que está pasando dentro del coche, que tomar una decisión y penalizar una acción u otra a veces pues es un poco tirar una moneda al aire, ¿no? Entonces creo que se necesita realmente la figura absoluta de pilotos en activo o no dentro de esa sala de comisarios. Podemos recordar el tema de las presiones con los neumáticos que puede ser trastornante, ¿no? Un mismo caso con dos resoluciones diferentes. Sí, bueno, yo recuerdo exactamente este problema que me pasó el año pasado en Monza. Fui penalizado porque el neumático estaba, creo que si no recuerdo mal, 0,2 PSI, 0,2 PSI, que es una broma, más bajo del límite, ¿no? Pero claro, es que esto es tan difícil para un equipo establecer esta presión, porque nosotros no disponemos de la tecnología que tiene la Fórmula 1, ¿no? No solo la Fórmula 1, cuando ellos calientan los neumáticos, por ejemplo, calientan los neumáticos con cubiertas que mantienen la temperatura a una cierta temperatura y por lo tanto para ellos les es más fácil regular la presión de los neumáticos. Nosotros tenemos que jugar, por ejemplo, con las temperaturas ambientes. No es lo mismo un neumático a temperatura ambiente por la mañana o por la tarde, que a lo mejor hace 25, 30, 35 grados, que ese mismo neumático que está después a las 8 de la tarde, que a lo mejor baja la temperatura a 20 o 22, ¿no? Entonces, claro, la presión interna que hay dentro del neumático pues baja y por lo tanto pues tú en ese momento estás debajo del límite, ¿no?, permitido por las normas y por lo tanto pues tienes más chances de que te penalicen. En mi caso yo fui penalizado y recuerdo perfectamente que fue clamoroso que a Hamilton en la misma carrera, al cabo de unas horas, pues él le encontraron exactamente lo mismo, pero no fue penalizado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es algo que a día de hoy creo que aún no se ha explicado bien y como hablábamos antes, pues hay ciertas inconsistencias, ¿no?, en esto. Pues sí, totalmente. Siempre he sido de los de la opinión, perdón la interrupción, Selene, he sido de los de la opinión, Sergio, de que deberían de ser expilotos, pero además que fuesen consistentemente a las carreras. Vamos, a veces entre los mismos pilotos, tú sabes, las opiniones y los puntos de vista varían, que hubiese una consistencia también en los pilotos, ¿no? O sea, que fuese, sí, no sé. Por supuesto, esto te doy totalmente la razón, porque sin ir más lejos, en Silverstone, ¿no?, yo estuve pues allí en la sala de comisarios, porque bueno, pues tuve un rifirraje, como se dice claramente, en la vuelta, digamos, de entrada al pit lane, ¿no? Después de la sesión de entrenamientos libres, o sea, ni siquiera una carrera y ni siquiera una clasificación, tuve un conato pues con Oliver Rowland y fue muy gracioso porque, bueno, pues por el motivo que fuera, pues él no sé qué estaba haciendo, pero quería un poco de juerga y bueno, pues me echó un par de veces fuera de la pista. Yo le fui a adelantar una vez pues para ponerme ya a hacer mi práctica, ¿no?, para la salida y no me dejó adelantar, tuve que frenar, bueno, una serie de historias, ¿no?, pues que al final nos llamaron a la sala de comisarios. Y claro, yo llegué allí y ¿qué es lo que me encuentro? Pues bueno, me encuentro que estoy en Silverstone, que es el lugar, digamos, donde vive Oliver Rowland, ¿no?, cerca, ¿no?, en Inglaterra. Él es inglés y me encontré pues con dos comisarios ingleses, ¿no? Entonces, claro, la actitud que ellos tenían hacia mí, pues lógicamente, pues a mi modo de ver, pues en ese momento no fue profesional. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás allí muestran una serie de imágenes, ¿no?, que tú revisas para ver si está todo correcto, si está todo bien y para clarificar a ver quién es el culpable de todas estas acciones. Y pues a mí siempre, no sé por qué motivo, pues me hacían preguntas, ¿no?, pues muy extrañas del tipo, bueno, ¿por qué has intentado adelantar? Bueno, ¿por qué has intentado hacer esto o esto otro? ¿No? Como intentando siempre marcarme un cerco, ¿no? Con lo cual, esto, pues al final yo acabé siendo penalizado cuando yo intenté evitar los accidentes y pues esto solamente se me ocurre por los motivos que estoy diciendo, ¿no? Y
pues en este aspecto estoy totalmente de acuerdo que los comisarios pues tendrían que ser, yo no te digo que tengan que ser pilotos el 100%, ¿no? Pero para mí sí que sería un alivio, pero sí que es verdad y estoy totalmente de acuerdo que siempre tendrían que ser los mismos y no irlos cambiando carrera por carrera. Yo creo que a día de hoy la FOM pues emplea a cámaras, ¿no? A gente que firma las cámaras y son las mismas personas siempre, no van cambiando carrera por carrera, es decir, pues les pagan por sus viajes, sus hoteles, todo, ¿no? Y en cambio, pues un tema que es tan importante y realmente delicado como es el tema de las decisiones fuera de la pista y las decisiones, pues creo que se tendría que mirar, ¿no? O intentar resolver esto de otra manera. De acuerdo contigo, Sergio. Ana. Completamente. Yo te quería preguntar cuál ha sido la mejor carrera que has hecho esta temporada, dónde te sentiste más a gusto con el coche, dónde diste el 101% de ti mismo. Bueno, yo doy siempre el 110 en todas las carreras, absolutamente en todas. No hay una que dé más o no hay una que dé menos, ¿no? La verdad es que esto es un punto que me caracteriza, salga el 20 o salga el quinto, siempre doy el 110 y bueno, lógicamente pues si tengo que elegir una pues sería Bakú. Después del accidente de la carrera del sábado pues bueno, no pude correr en la carrera del domingo, en la carrera del sábado y salir la del domingo pues el último. Entonces tuve una buena experiencia, remonté creo que hasta el 10º o hasta el 9º y bueno, allí pues hubo una serie de acciones, ¿no? Con Matsushita que bueno, que hizo esa que le tuvieron que penalizar pues a la carrera siguiente para no poder correr más y tal. Y pues en una de estas, de este frenazo el piloto que tenía delante se chocó con el piloto que tenía él delante, se le salió el alerón y por lo tanto pues el coche me comí yo el alerón de este coche que no pude hacer nada para evitarlo. Entonces me puse otra vez el último, o sea tuve que parar en boxes, ¿no? Entonces en ese momento pues uno ya dice bueno, ya está, aquí se acabó la carrera. Creo que eran 9 vueltas, 8 vueltas, muy pocas vueltas para acabar la carrera. Y bueno, pues creo que logré remontar hasta el 6º puesto, habiéndome colocado otra vez el último en 8 o 9 vueltas. Y bueno, pues eso significa pues que el ritmo lo teníamos y bueno, pues me lo pasé muy bien y adelantando, ¿no? Porque cada adelantamiento era 1 a 1, o sea, no me regalaron ninguno, como aquel que dice. Y la verdad es que bueno, pues fue una carrera de esas que uno se divierte y que bueno, pues lógicamente el factor de ser un circuito nuevo pues creo que a mí me ayudó. Bueno, yo entiendo que a ti te gustaría más estar primero, ¿no? Pero hay que decir que los que estamos viendo la tele disfrutamos como enanos cuando estás en posiciones retrasadas y te pones a adelantar como un loco porque lo haces muy bien. De hecho, cuando a mí me dicen es que Mónaco es aburrido porque no se puede adelantar, pues les enseño vídeos tuyos porque lo haces como casi ninguno. Sí, la verdad es que Mónaco es un circuito que me gusta mucho y disfruto. Yo creo que esa es la clave, ¿no? de todo esto, disfrutar y pasarlo bien. Y al final pues bueno, es una lástima que no enseñaran uno porque realmente hubo uno que bueno, hasta a mí se me han puesto los pelos de punta porque iba a adelantar a Amalia en una curva justo después del túnel en la chicane, ¿no? Yo ya me lancé hacia el interior y él en el último momento pues bueno, hice esta maniobra que está poniendo de moda ahora Verstappen, sabes que tú atacas y de repente pum, no, te frena el tío delante en el último minuto y después no voy yo, ¿no? Pues bueno, yo pues pude evitarlo el accidente y no puedo encima el adelante solamente con la anchura disponible entre él y la pared de la derecha, solamente cabía mi coche allí y encima que el adelante por fuera no me excedía los límites de la pista, ¿no? Con lo cual pues fue un adelantamiento pues fantástico de hacer y una lástima que no lo hubieran sacado por la tele. Sí, que lo rascaste, Sergio, qué bárbaro, ya los tenías de clientes. Sí. Aquí. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que es que en el 2015 yo ya había pues roto la botella, ¿no? En el sentido de que yo pues fui el único que pudo adelantar en la primera curva y
esto ya los pilotos ya se lo sabían, ¿no? Ya se lo aprendían, entonces esta carrera pues me era un poco más difícil, ¿sabes? Adelantarles allí porque les metía el coche, pero me cerraban, les metía el coche en la chicane y siempre se me cerraban, ¿no? Entonces yo estaba allí pensando, ¿no? Detrás de Gasly y digo, hostia, tengo que buscar otro sitio y pum, aquí no rascas. Pues no me lo pensé 2 veces y ya está, tiré el coche y salió fantástico, así que... Desde la chicane del complejo de la alberca, lo veías, a ver, es mi sensación viendo tus maniobras, los veías que salían no tan prolijos, no tan limpios, que no salían a la máxima velocidad y tú preparabas desde ahí el adelantamiento. Exactamente. Sí, por supuesto, como cualquier ataque uno se lo tiene que preparar antes. Sí. Bueno, aquí no nos pasan el GP2, pero cuando ese momento de la carrera siempre veo en Twitter que el GP2 está emocionante y ya Sergio está en acción. Bueno, Sergio, para terminar aquí, el pequeño test que nos deja hacer Sergio, nuestro técnico, y que le hace mucha ilusión, y vamos a hacerte el test. ¿Cuál es tu deportista favorito, ya sea de Fórmula 1 o de cualquier otro deporte? Sin lugar a dudas, Rafael Nadal. Sí. ¿Y de piloto favorito, o sea, deportista de motor? Yo sé que, bueno, para los pilotos es difícil decir tal es mi favorito, pero bueno, uno de los que ya fueron. Bueno, yo cuando era pequeño no crecí viendo a Michael Schumacher y era inspirador el hecho de que ganara siempre. Yo creo que pues es algo que fue muy difícil y es muy difícil que se vuelva a repetir eso. Y para mí Michael Schumacher era un referente en ese momento. Bueno, música, escucha primero, es que escuchas música antes de subirte al auto en las carreras, y si sí, ¿qué tipo de música? Bueno, sí que me gusta. De hecho, para mí ya es una rutina para activarme, ¿no? Es como una manera de encender el interruptor, ¿no? Pones el modo on de las canciones, para mí ya es. Y pues bueno, de todo un poco. Últimamente pues quizás un poco... ¿Reggaetón? Un poco más de música electrónica, bueno, pues música un poco alegre y pues que me activa. Bueno, ¿alguna manía? ¿Tienes alguna manía por cuando te subes al coche? ¿Debo hacer esto porque si no lo hago, bueno, ya no me va bien o algo así? No tengo ninguna manía del tipo que no me va a ir bien, pero sí que, bueno, pues es una costumbre ya que me siento siempre por el lado izquierdo del coche. No me gusta ir por el lado derecho y bueno, de hecho pues ya llevo desde hace ya siempre que me siento y salgo y entro por el lado izquierdo. Es la única cosa que tengo así como superstición, si quieres llamarlo. ¿Alguna película que te haya impactado, que te la has repetido, no sé, 10 veces como... y que siempre te sigue gustando? Bueno, yo creo que así como película, digamos, bueno, que te motiva al verla y que que disfrutas, no sé, así, pues Rocky 4, cuando lo pone el ruso, yo creo que esa película es fantástica, ¿no? De hecho, cuando tengo alguna carrera o algún entrenamiento así un poco dura, que sé que tengo que dar el máximo, pues hombre, alguna escena que otra no te voy a decir que no me la pongo, Después vas con la energía. No me la pongo ¿sabes? Si te la pones muchas veces, entonces intento dejarlo de la mejor manera. ¿Una carrera favorita, un gran premio favorito, uno de GP2 o de Fórmula 1? Bueno, fácil, Mónaco es un circuito que bueno, por suerte podemos seguir corriendo allí y bueno, quién sabrá, ¿no? Dentro de 20 años yo creo que ya no existirá, porque de hecho hoy en día es casi una locura, ¿no? Correr aquí en este circuito. Entonces bueno, yo creo que Mónaco es un circuito pues que para mí es el mejor. Un adjetivo que te denomine. Perseverante y dentro de la pista pues quizás sí, pues atacante, agresivo. Y por último, ¿qué significa para ti el automovilismo?
Si cabe en una palabra, si no, bueno. Bueno, automovilismo, una palabra, libertad. Vale. Genial. Yo cuando corro, pues siempre se lo digo, ¿no?, a mis compañeros, ¿no?, y a mi familia. Les digo, es que es increíble, ¿no?, la manera tan intensa que tenemos de vivir las carreras, porque en 45 minutos, una hora que dura la carrera, pues es impresionante, porque solo existe eso, ¿no? Solo existe el coche que tienes delante o no, si vas primero. Pero solo existe, pues, el coche que tienes delante o tu coche, tu estrategia. No existe nada más, ¿no?, en ese momento. Y bueno, pues es una sensación que es extraña, pero es de mucho impacto. Bueno, Sergio, muchas gracias por regalarnos tu tiempo y sobre todo porque esta temporada nos has acompañado, nos has mostrado todos los circuitos desde que comenzamos la temporada. Sí. Pues es un privilegio que tenemos contigo, así que eso te lo agradecemos infinitamente. Gracias a vosotros, espero que os gusten mis comentarios. Sí, claro. Muchas gracias, por supuesto. Sergio, en lo que a mí respecta y en cuanto a todos los que te escuchamos desde Latinoamérica, te mando un abrazo y te deseo el más grande de los éxitos en un futuro, y ojalá te tengamos de vuelta muy pronto en la GP2 o en donde tú decidas estar. Ahí estaremos contigo. Pues muchas gracias a vosotros por el tiempo también. A ti. Un saludo. Adiós. Saludos, genio. Chao, chao. Chao. Adiós, Sergio, gracias. Pues tras esta gran entrevista, esta pequeña charla que hemos tenido con el piloto español Sergio Caramasas, y antes de que nuestros tertulianos, tanto Ana, Becky y Selena, analicen lo ocurrido en el Gran Premio de Alemania, vamos a escuchar como cada semana de post Gran Premio de Fórmula 1 el análisis, en esta ocasión del Gran Premio de Alemania, de Joan Villa del Prat, comentarista de la Fórmula 1 en Movistar Televisión, que os dejamos con él y ya enseguida volvemos con nuestros tertulianos para seguir analizando lo que ocurrió en el último Gran Premio de Fórmula 1 antes del parón veraniego en el mes de agosto. Bien, hoy vamos a hablar del Gran Premio de Alemania, Hockenheim, un circuito que me trae muchísimas memorias buenas y malas. He tenido la gran suerte de ganar varias veces allí, una en particular de Berger, después de que murió su padre. Él estaba muy mal psicológicamente, y creo que la victoria de Hockenheim fue sacarse peso de encima que llevaba. También hay otros recuerdos, como casi la barbacoa que le hicimos al padre de Max Verstappen, ¿no?, Jos Verstappen. Nosotros en el año 84 tuvimos un problema con el refueling system y básicamente el coche se incendió. Por suerte no pasó gran cosa, aparte de quemaduras pequeñas de tercer grado. Íbamos muy preparados y la verdad es que pudimos minorizar los daños que podían haber sido tremendos, porque básicamente dentro del garaje habían más de 1000 litros de gasolina, y en los otros garajes igual, ¿no? Podía haber sido una explosión como dominó, y hubiera sido un desastre enorme, y todo porque falló una válvula de seguridad del circuito de gasolina, en la cual para la siguiente carrera todos tuvimos que devolver los equipos de refueling y cambiar esta válvula en especial. De todas maneras, en aquel momento se nos acusó también de que habíamos hecho cosas raras, etcétera, etcétera. Bueno, era un año, el 94, que fue un año de brujas y de cazar brujas, pero al final conseguimos el campeonato, que es lo que importa, ¿no? Bien, como decía, Hockenheim es un circuito muy especial, un circuito donde necesitas el compromiso de carga aerodinámica para las secciones 2 y 3 en particular, y poca carga en la sección 2, que necesitas velocidad punta, porque tienes 3 rectas que llegas a 300 km por hora. La verdad es que se hace complicado para un ingeniero poner el coche a punto para sacarle el máximo resultado en este circuito, porque es complicado. Es un circuito técnico, necesitas tracción, necesitas buena frenada, y más hoy en día con los neumáticos Pirelli.
La verdad es que el fin de semana fue, dijéramos, normal, ¿no? Viendo a un Hamilton dominando todas las sesiones, aparte de la clasificación, donde cometió un error, y esta vez sí, Rosberg hizo una vuelta espectacular, y hay que felicitarle por la vuelta que hizo, consiguiendo la pole, ¿no? Bien, partíamos con Rosberg en pole y Hamilton segundo, y lo más espectacular, los dos Red Bull muy cerquita, muy cerquita de los Mercedes. Y esto es algo que me ilusiona porque creo que aún en la unidad de potencia de Renault le quedan 21 tokens y creo que podemos ver un final de temporada bastante interesante con una lucha del segundo equipo, que en este momento yo diría que es Red Bull, y una Ferrari un poco más retrasada y con muchísimos problemas, sobre todo cuando hay calor y cuando se utilizan los neumáticos blandos. En este sentido, Ferrari tiene que trabajar muchísimo, pero lo que está claro es que tanto Ricciardo como Verstappen hicieron un carrerón, terminando en segunda y tercera posición. La carrera fue muy, dijéramos, tranquila y muy técnica, muy de estrategia. En la salida, básicamente, Rosberg perdió su plaza de primera posición, relegado a cuarta posición, una salida extraordinaria tanto de Hamilton como de Verstappen, que pasó a su compañero de equipo, y a Ricciardo, y básicamente Hamilton desde delante empezó a controlar la carrera como ya nos tiene acostumbrados, controlando el motor, controlando los neumáticos, controlando absolutamente todo y jugando el chicle, ¿no? Cuando alguien se le acercaba, pues apretaba un poquito más, cuando menos se le acercaba, pues ganaba un poco de espacio de tiempo y dejaba que todo el material sufriera lo mínimo posible. Fue muy bueno porque al final Mercedes copió lo que hacían Red Bull. Ricciardo intentó un undercut, lo respondió Hamilton. Lo mismo pasó con Verstappen y Rosberg. Al final también Rosberg copiaba lo que hacía en Verstappen, uno con un tipo de neumáticos, el otro con otro tipo de neumáticos. La verdad es que fue bastante interesante esta lucha y lo que nos indica es que Red Bull está allí y está allí para el resto de año. Ahora vienen unos circuitos donde Red Bull normalmente es bastante fuerte, sobre todo cuando vayamos fuera de Europa. Y estos son los circuitos donde Mercedes tienen que hacer algo porque si no se les van a montar encima sin ningún tipo de duda. Dos pilotos extraordinarios, tanto Verstappen como Ricciardo, bien merecido este podio y bien merecida la victoria de Hamilton, porque al final hizo lo que tenía que hacer, que es controlar desde el principio a fin y ganando otra vez esta carrera, que es su cuarta, y distanciándose de su compañero de equipo, que tuvo un fin de semana diríamos desacertado, al punto de que cuando intentó pasar a Verstappen básicamente lo echó. O sea, él dice que iba con el volante totalmente girado y es mentira, se ven las imágenes que va recto al máximo que puede y gira justo en el apex cuando ya no hay sitio y Verstappen tiene que ir por fuera. Al final le pusieron 5 segundos de penalización, que se convirtieron en 8 porque hubo un problema con un cronómetro. O sea, la cosa más tonta de la Fórmula 1 es que te falla el cronómetro. Pues bien, a toda una Mercedes le falló el cronómetro, perdieron unos segundos esenciales y hicieron que Rosberg lo máximo que pudiera hacer era terminar cuarto detrás de Verstappen. Vettel y Raikkonen nunca fueron una amenaza real para el Mercedes, esto sin duda alguna, pero sí otra vez una buena carrera de Vettel, una buena carrera de Raikkonen, pero sin demostrar el potencial real que parece ser que tiene Ferrari, pero que no lo acaba de demostrar ni en clasificación ni en carrera en este momento. Buena carrera de Hülkenberg, lo hicieron bastante bien los Force India y sobre todo Button. Vamos a ver, los McLaren es ya una situación en la cual sería extraño no estuviera entre los 10 primeros en cada carrera, porque vemos que el coche en todo tipo de circuitos
parece que va haciendo pasitos adelante cada vez mejores. No fue tan bueno para Fernando, porque al final de la carrera tuvo que levantar el pie para ahorrar gasolina, estaba sin neumáticos, pero si Button está octavo, quiere decir que Fernando podría estar allí tranquilamente, y esto es bueno porque es un buen final de año cara a lo que puede ser el 2017, que es un coche totalmente radical. Se esperaba muchísimo más de los Williams, aunque Bottas terminó noveno, pero volvemos otra vez a defraudar, y sobre todo Massa. La verdad es que tuvo un toque, tuvo que retirarse, pero una Williams que en un circuito donde la unidad de potencia era importante y ellos tienen la mejor unidad de potencia, se esperaba muchísimo más de Bottas y de Massa, que no lo vimos y que seguimos sin verlos. Veremos qué es lo que pasa en Spa, qué es lo que pasa en Monza, porque ahí es donde de verdad ellos pueden hacer algo diferente, pero están decepcionando muchísimo durante todo este año. Buena carrera de Gutiérrez, aunque bloqueó más de una vez a los líderes, y esto es importante de reconocer porque no es la primera vez que lo hace, y de hecho una queja formal por parte de Ricardo en su rueda de prensa, que ya no es la primera vez que Gutiérrez y tiene que darse un poquito una movida. Y para qué no hablar de nuestro piloto Carlos, que otra vez con un gran paquete aerodinámico que se esperaba muchísimo de él, básicamente un coche casi totalmente nuevo, el suelo, alerones, pontones, desviaciones, la verdad, alerón delantero, trasero, o sea, un coche que parecía que tenía que darles 2, 3, 4 décimas. Al final lo que les dio es sí les daba la carga, pero les daba un drag, un coeficiente de fricción muy elevado, a lo que tenían que ir con muy poca carga aerodinámica, y entonces perdían en tracción y perdían en frenada, y esto era un hándicap, porque quitando todo el ala y llevando un ala como de Spa o de un circuito de poquísima carga, básicamente el coche no se aguantaba y tampoco era rápido en rectas. Y ese es un problema que nos hemos de acostumbrar a partir de ahora, porque todo el mundo ha ido evolucionando. La misma McLaren Honda se espera una gasolina nueva para Spa, se espera también una evolución en el motor. Y en cambio lo que sí tenemos claro es que en Toro Rosso el motor no va a evolucionar, es el motor del año pasado, congelado, 2015, y esto, por mucho que tú tengas un buen coche, es evidente, y lo ha demostrado ya Red Bull el año pasado, que cuando la unidad de potencia no funciona, básicamente no tienes nada que hacer. Y esta es la situación que se encuentra Carlos en este momento, y esto hemos de ser conscientes todos y no esperar más de lo que no se puede dar, porque milagros, lo que está clarísimo es que Carlos hace una grandísima carrera, que otra vez fue truncada en boxes por malas decisiones y un pit stop horrible otra vez, pero lo que está clarísimo es que él dio todo lo que puedes dar y más, y le sacó lo máximo que se puede sacar en este coche, que era haber terminado el 11 o el 12, aunque terminó el 14, ya te digo, por estos problemas de boxes. Pero vuelvo a repetir, nos hemos de acostumbrar en esta situación, porque es complicado para Carlos hacer algo más cuando la unidad de potencia está bloqueada, no se puede hacer nada, y esto sí que es un hándicap para el resto del año. Bien, a partir de ahí vimos como su compañero de Carlos, Kvyat, totalmente desmoralizado, su contestación en clasificación cuando no pasó la Q2, básicamente, y pidió qué es lo que había hecho Carlos, y dijeron que Carlos estaba dentro, dijo, no entiendo, chicos, o sea, lo sentimos tan mal y tan deprimido, que a veces uno, si fueras team manager, tienes que pensarte si es bueno tener un piloto en este estado mental que corra, porque lo más fácil es que un día tenga un accidente o se haga daño. Y esto son cosas que o cambia rápidamente este chip, o Kvyat nos puede dar un susto. Bien, se esperaba una Renault, como habíamos visto en la última carrera, en la penúltima carrera, que había hecho una pequeña evolución, y sí le hicieron, parece que fueron un poquito mejor, pero otra vez en carrera estuvieron fuera, mala estrategia que los llevó básicamente a la posición 16 de Magnussen y Palmer a la 19.
Y poco más se puede decir de este Gran Premio, que quizás los espectadores otra vez, si no estás muy dentro de lo que son equipo o de las estrategias, puede resultar un poquito aburrida porque vieron pocas luchas cuerpo a cuerpo, que es lo que a todos nos gusta, pero sí un Gran Premio interesante, técnico, y para todos aquellos que les están dentro, sin duda lleno de emociones. Y nada más. Gracias, adiós, espero que sea suficiente. Seguimos aquí con Yabek y Selene, que hoy nos han dejado un poco solitos. Y la chiquilla, ¿quién es? Esa es la... Yabek, ¿esa es tu niña? Perdón, era ella. Sí, aquí es que le estoy preguntando que si va a opinar también ella, que ya estoy grabando. Ella está queriendo decir que quiere dar su opinión del Gran Premio de Alemania. Sí, ¿y cuál es su piloto preferido? Seguramente es Alonso, a todos los niños les gusta Alonso. Fíjate que ella es, francamente, lo que le gusta es la Fórmula 1, más que un piloto en sí. Bueno. Y se sienta conmigo a ver las carreras y ya me pregunta, y papá, y lo que sabes que pasa, que lo único que reconoce irremediablemente en cualquier situación es los rojos, los Ferrari. Bueno. Papá, los Ferrari. Entonces, bueno, está bien enseñadita, la mía, uno los cría y ellos hacen lo que les da la gana, como digo yo, esa es más aloncista que cualquier aloncista que yo conozco. Está bien, no, mira, de verdad, yo te lo digo sin falsa pose, yo admiro todo lo que tenga que ver con Fórmula 1, porque para mí me parece maravilloso que cualquier persona, ingeniero, etcétera, mecánico, por supuesto pilotos, etcétera, que hayan tenido la calidad para llegar a ese nivel, merecen toda mi admiración y todo mi respeto. Y ya dentro de esos, por supuesto que tienes tus favoritos, ¿no? Pero si tú me lo preguntas a mí, no, yo, o sea, Alonso yo como piloto, sí es de mis favoritos como piloto. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con él con muchas cosas, en cómo se maneja, en lo que dice, en sus opiniones. Muchas veces no estoy de acuerdo, te digo que siempre, pero muchas veces no estoy de acuerdo en sus puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, en el tema, y no es porque sea Ferrari, puede ser cualquier otro equipo, pero no me parece correcto que siga hablando de Ferrari, siga diciendo, vean, ahorita que ya está mejorando McLaren Honda, entonces insiste y dice, vean, no me equivoqué al dejar Ferrari. Bueno, al mismo tiempo tampoco va mejor. Es lo que yo siempre digo. Bueno, aquí hacemos un pequeño break y vamos a pasar al Gran Premio de Alemania que viene, okay, que acaba de terminar este fin de semana para irse de vacaciones, y que algunos se van felices a descansar, otros se van a meditar, porque bueno, como son las cosas, ya Hamilton se nos ha ido de fiesta y el resto pues estará meditando qué pasó. Tuvimos aquí un audio de Joan Villa del Prat, que también siempre nos hace el pequeño resumen del Gran Premio, y bueno, nos estuvo contando algunas historias vividas en Alemania de su época, sus mejores momentos, sus mejores carreras que recuerda allí. Y ¿cómo les pareció a ustedes la carrera? Ya yo he dicho que a mí me pareció aburridísima, y mira, de lo que estamos hablando en Twitter todavía es de la FIA, lo mismo que dije la semana pasada, de lo que pasa en los despachos. A ver, la carrera en sí, pues bueno, fue una carrera no excesivamente entretenida en cuanto a cambios de posiciones y demás, pero sí que fue entretenida por el tema de las estrategias a pares, ¿no? Mercedes, que es lo extraño, cubriendo a un Red Bull que yo considero que estuvo mucho más fuerte de lo que preveía para una carrera que no les beneficia en principio, como podía ser el Tratado de Hungría. En ese sentido, pues estuvo más interesante de lo que cabía esperar, sobre todo también porque Rosberg la pifió en la salida, y eso pues condicionó que un Mercedes estuviera fuera de posición intentando recuperar, cosa que no pudo hacer. Pero el resto de la carrera, como digo, pues bueno, normalita. Sí, sin duda alguna, creo que hemos visto mejores carreras este año. Por supuesto, yo creo que lamentablemente todo el interés o toda la mayoría de las emociones se definieron en la misma arrancada, con esa mala arrancada de Nico, que
yo tenía todas las esperanzas y el fin de semana lo había venido haciendo de una manera perfecta, en clasificación hizo su trabajo y la verdad es que no me esperaba en lo personal esta mala arrancada de Rosberg, y no solo eso, sino que nos demostró una vez más lo que yo pensaba que ya había superado Nico Rosberg, y es este derrumbarse mentalmente cuando algo le sale mal. Y esa es la principal diferencia que tiene con Lewis Hamilton. Lewis tiene una mala arrancada y lo ves que viene con furia y jamás se rinde y va con todo y no se queda con nada en el tintero para remontar. ¿Y qué pasó con Rosberg? Pues no solamente le cuesta recuperarse de este tipo de errores, sino además se pone en el límite de lo permitido, más allá de si era sanción o no. Para mí lo que hizo no estuvo correcto en el adelantamiento a Max Verstappen, porque lo obliga, lo cierra, lo lleva hasta el punto más alejado del apex de la curva y dobla tardíamente, y no le queda más a Max Verstappen que irse a un escape, ¿no? Y creo que eso... Bueno, pero ahí en esa acción cuando viene, sí, en esa acción cuando viene antes de comenzar la acción como tal, que es cuando se le va el coche un poco largo a Robert, que todos ya, bueno, algunos lo vemos como mal, algunos digo, pero es que no hubo intención. Yo lo veo como que no hubo intención, pero antes de tomar esa curva, él se hace enviar un poco a la derecha, fuera de trayectoria por Verstappen, y cuando viene regresando es cuando se le va largo el auto. Para mí es una maniobra que de pronto fue al límite. No se vio una intención, como cuando otro piloto te manda la rueda y te dice, bueno, échate y yo me meto por aquí. O como yo vi también la maniobra entre Alonso y Sergio Pérez, que ahí claramente Pérez mostró, aquí ahora yo soy el que mando y si no te echas te toco, porque obviamente eso fue lo que pasó. Entonces ahí comenzamos con el tema de la FIA. Porque si ciertas maniobras se dejan pasar, y casos como el de Robert, que no me parece que de pronto una reprimenda hubiera sido suficiente, las penalizamos tan fuerte. Entiendo tu punto de vista, Ana María. Sí, Sagana. Digo, en mi opinión se penalizó así de fuerte porque era una maniobra reincidente y semejante a la que hizo con Hamilton hace unas semanas. Es que era prácticamente un calco, una curva hacia derechas que Rosberg no toma, se toma recto y en el último momento gira, con lo cual deja sin espacio al contrario. Pero lo que quiero resaltar de esta maniobra es que las opciones de Max Verstappen eran dos: o chocarse con Rosberg o salirse de pista. Optó por la opción de salirse de pista, cosa que no hizo Hamilton, quien, en mi opinión, demuestra esta acción que decidió chocar con Rosberg cuando su opción era, como hizo Max Verstappen, salirse fuera y no la tomó, ¿no? Es la diferencia de agresividad que tiene Hamilton a la hora de luchar con Rosberg. Regresando un poco al punto que daba de mi versión o mi opinión sobre la maniobra, mencionabas, Anita, que la cerrada de puerta, digamos, el apretón que le da Max Verstappen a Nico Rosberg ya sobre la frenada, pero mi punto es que ya ahí los dos habían iniciado la frenada. O sea, cuando tú llegas a un punto e inicias tu frenada, aunque el otro se te venga un poco encima y te apriete, tu punto, o sea, ya venía con un punto muy al límite en la frenada. Entonces, aunque hubo un poco de movimiento de Rosberg hacia su derecha, finalmente donde termina frenando es mucho más adentro de donde debería. Y de ahí se deriva la maniobra de Max Verstappen, que, como bien explicó Selene, tenía dos opciones: quedarse ahí plantado y tocarse, o irse al escape y reincorporarse un poquito más adelante. Ahora, por eso, desde mi perspectiva, está bien sancionado Nico. Nico hizo algo que no es del todo correcto y que tal vez, efectivamente, ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, pudo haber sido una reprimenda o pudo haber sido otro y no necesariamente la sanción que se le dio. Eso
ya estoy de acuerdo con ustedes y ya lo hablamos, que el tema de los oficiales y de su consistencia en las decisiones, pues está dejando mucho que desear. Pero regresando al tema de la carrera y pasando la página de esta maniobra, yo solamente quiero decir que creo que vimos una carrera muy similar a Hungría en cuanto a emociones, o sea, muy escasa, muy pobre, y bueno, pues francamente no hubo mucho que comentar, a excepción de las últimas vueltas. Y en cuanto a la maniobra yo he leído alguna barbaridad que se ha escrito en internet, en alguno de los diarios en España, diciendo que echándole la culpa a Max Verstappen, por ejemplo, de la maniobra de Fernando Alonso, en donde lo está adelantando Max Verstappen, y dice que se le frena adelante y que por eso lo pasa Sergio Pérez. Yo creo que también estamos exagerando a veces, y por ejemplo, en esta maniobra de Sergio Pérez y Alonso, pues simplemente Fernando ya traía, ya no tenía neumáticos, ya se los había acabado, y en esa frenada bloquea, se va un poco ancho del punto de la línea ideal, y es en donde logra adelantarle Sergio Pérez. Entonces, me parece que no hubo emociones, no fue una carrera memorable, pero bueno, es Fórmula 1, nos quejamos, decimos, pataleamos, pero siempre estamos ahí al pie del cañón con la categoría. Ojalá que el próximo año tengamos mejores carreras que esta, ¿no? Bueno, y quería comentar dos curiosidades. Una respecto a lo de Rosberg, y es que cuando hizo la parada en boxes, el stop and go por la sanción, al final estuvo parado más tiempo del que le correspondía, creo que 3 o 4 segundos más del que le correspondía por un error del cronómetro. Y otro tema que de la carrera que no se vio posiblemente en directo, fue algo de lo que yo me he enterado ahora, es que Vettel tuvo una especie de shock mental, un error ahí, en el cual pensó que la carrera acababa una vuelta antes, y por lo visto por radio pues, se le comunicó, oye, no, sigue corriendo. ¿Lo viste? ¿Viste el video? Sí. Tremendo. Sí, bueno. Por eso te comento. O sea, se sale de pista tal para recoger goma tranquilamente, y por radio le comunican, oye, ¿qué haces? ¿No? Lo pasan dos lapeados. De hecho, pero sí. Yo pienso que ellos no se enteran de mucho hasta que no termina, porque yo siempre los veo cuando llegan a la pesa, que comienzan a ver las pantallas y como a mirar qué fue lo que pasó, dónde quedé, dónde están los demás. Así que bueno. No, lo de Vettel fue de risa, vamos. Sí, es una anécdota graciosa. Por lo menos no le ayudó. No tenía mucho que perder ya. No habría sido tan gracioso. Vamos a ver. No. Oigan, y leyeron sobre el estudio que acaba de salir de los mejores pilotos, el estudio de la Universidad de Massachusetts. No me vengas con estudios de mejores pilotos, que ya eso, todos los años me come un programa ese cuento. No. Vamos a pasar ahora. Vamos a pasar ahora al tema Red Bull Ferrari. Obviamente Ferrari ahora le va a tocar pelear por el segundo puesto, porque finalmente Red Bull se está posesionando ya en la segunda posición, así como de chiste, como digo yo, y sin un gran motor y sin ninguna innovaciones a nivel de motor Renault, y ahí está, y Ferrari se está quedando un poco detrás. Entonces estamos viendo que Ferrari, pues bueno, ya está en modo desesperación. Y la otra cosita es que nos han demostrado en Red Bull que Max puede ser un piloto de equipo, y que obviamente le tocó recibir órdenes en esta carrera y la respetó. Y muy bien por él, eso se lo aplaudo, porque es un síntoma inequívoco de madurez, de que está entendiendo de lo que se trata y de lo que se tiene que hacer cuando no necesariamente tienes las mejores circunstancias para terminar delante de tu compañero de equipo. Hay que tener la suficiente entereza y madurez para aceptarlo y ver por el bien del equipo, porque finalmente está ahí y está teniendo los resultados. Ya ha ganado una carrera gracias a su equipo, por supuesto a su talento, pero a su equipo. Entonces yo creo que habla muy bien de Max esto. El otro tema, se me ha ido la olla. Red Bull Ferrari, ¿no?
lo digo porque lo demás estoy completamente de acuerdo contigo y reafirmaría cada palabra que has dicho. En cuanto al otro tema, yo espero que si el bajón este que ha dado de rendimiento Ferrari en las últimas carreras hubiese que achacarlo a algo, espero poder achacarlo a que, aunque digan que siguen trabajando en este año, sea una vil mentira y que realmente estén todos sus esfuerzos ya puestos en 2017. De no ser así, me decepcionaría un poco el hecho de que Ferrari nos siga diciendo que el objetivo es Mercedes cuando ya el objetivo ni siquiera es ser segundo, ¿no? Porque creo, vuelvo a decir lo mismo de antes, Alemania para mí era una prueba de fuego respecto al rendimiento de Red Bull, porque Hungría ya sabemos que es un circuito que se le acomoda bastante bien y en el que, pues si bien Red Bull se mostró delante de Ferrari, podemos achacarlo, como digo, a que era ese circuito concreto. Que en Alemania también fuesen claramente superiores a Ferrari es algo que me preocupa. Entonces, si debo buscar una explicación, me gustaría que fuera que sus esfuerzos ya están directamente en 2017. Sí, mira, cosa curiosa que aparece en todos los comentarios con la apatía de Allison y todo. Sabemos que él no estaba como presente desde el comienzo de la temporada con lo que había sucedido. Pero ya comienzan a salir rumores de que Ferrari había parado la evolución desde España, desde hace mucho rato. Así que si comienzan a decir eso, no me sorprende que actualmente estén como están. Lo que me desespera un poquito es que siempre, bueno, de lo que más recuerdo los últimos años, desde que está Alonso, es que a cada temporada comienza a veces bien, a veces regular, y cuando llegamos al verano, no es que estamos trabajando para la próxima temporada, no es que estamos trabajando para la próxima temporada, pero la próxima temporada es que nunca llega, se ha ido aplazando y nunca veo los resultados. En cambio, lo que digo yo siempre, un equipo como Red Bull sigue trabajando como hormiguitas, no tiene motor, las veces que fue campeón, tampoco comenzó, por ejemplo, 2010, 2011, creo que hasta 2012, Red Bull tampoco comenzó dominando como tal. Pero cuando llegaba... Dime. Pero te digo una cosa, tampoco tenía el mejor motor en esa época Red Bull, ¿eh? No, pero... O sea, tenía un motor mucho más cercano a los mejores motores en esa época, vamos, era algo más parejo. Pero lo que sí es cierto es era que una época en la que el motor no contaba. El trabajo de ingeniería aerodinámico que han hecho el equipo Adrian Newey con todo su equipo de ingenieros, todo mi respeto, mi admiración, y de verdad yo lo califico junto tal vez a Colin Chapman como el mejor ingeniero aerodinamicista, porque Colin Chapman era mucho más que un aerodinamicista, ¿no? Pero tenía que ver directamente en toda la construcción de su auto. Pero sí te puedo decir que hoy día no tenemos, en lo que va del siglo y un poco más atrás, porque Adrian Newey viene haciendo maravillas desde finales de los 80s y principios de los 90s con aquel proyecto de Leyton House, que es donde él se dio a conocer ya ante todo el paddock de la Fórmula 1. Y todos, si seguimos paso por paso, todos los diseños que ha hecho, todos han tenido éxito. O sea, no puede ser que con Leyton House haya estado a punto de ganar una carrera con March en 1990. Es impresionante su trabajo y francamente tiene bien merecido ese puesto en el Olimpo de los ingenieros en Fórmula 1, ¿no? Sí, bueno, y... De todas formas, matizar, ya sabéis que yo en este caso soy fiel defensora de que Renault sí que hizo bastante papel en algunos de los títulos de Red Bull. Sí, pues claro. yo digo, sí, lo dejo caer ahí. Aportó. Que no era el mejor motor algunas de las temporadas, pero en las temporadas en las que les ayudó en el tema aerodinámico los difusores, por el tema de mapa motor, ahí sí que tenían el mejor motor. Sí, lo que me lleva a mí a decir ahora actualmente es que hubo mucha controversia, sobre todo el año pasado, con que la pelea de Red Bull no iba a tener motor porque Renault, y decíamos que era muy soberbio Red Bull, que no agradecen, que todos esos títulos no le daban ningún crédito a Renault y etcétera. Y yo digo, mira, pero es que está demostrando esta temporada que
ellos saben hacer un auto. Y por algo ningún equipo le quería dar motor, y no creo que sea por la soberbia, sino por el miedo a que mira lo que hace Toro Rosso con el motor 2015 de Ferrari. Te imaginas si se lo dan a Red Bull. Es que si ves ahora mismo el motor Renault, yo no creo en el que equipo Renault, dime. Yo no creo que el motor Renault sea peor que el motor Ferrari de 2015. El actual peor con el motor de Toro Rosso. Debería ser mejor, sinceramente. Yo tampoco puedo creer que el motor Renault de este año vaya a ser peor que después de todo el trabajo hecho, que el Ferrari del año pasado, obviamente. No, pero mira, incluso yo he leído declaraciones este año en donde se le da mucho reconocimiento al trabajo de Renault. Ellos mismos están sorprendidos agradablemente por las mejoras que ha tenido la unidad de potencia este año, y creo que sí, efectivamente, digamos, en mayor medida el mérito es de este trabajo que se ha hecho en el tema aerodinámico en cuanto al chasis, pero también la mejora de la unidad de potencia ha sido evidente y les está ayudando muchísimo, por supuesto. Bueno, para terminar, porque... Yo creo que sí. Sí, se le termina. Dale. No, porque ya yo iba a terminar, entonces para que termines de decir lo que ibas a decir antes de pasar a cómo quiero terminar. Vale. Quería comentar en torno al tema de los motores, la cara mala de los motores Mercedes, que creo que es Williams, desorbitadamente, porque pienso que Mercedes es el mejor motor actualmente con diferencia, que el Magic Button le salva mucho en clasificación a Williams, pero es que han ido cayendo constantemente en las últimas 2 temporadas, cada vez peor, y actualmente están luchando por entrar a Q3, no olvidemos, con lo cual me parece un desastre absoluto en la gestión, que es un equipo que tampoco es que digamos que es Toro Rosso en cuanto a temas económicos, ni Force India, y se está viendo superado en determinadas ocasiones por ambos equipos, que por cierto, uno de ellos lleva un motor que no es Mercedes y que además es de la temporada pasada, con lo cual creo que lo de Williams es para hacérselo mirar. Ya eso viene pasando en Williams hace unas cuantas temporadas con sus problemas. Yo digo que le vimos como que la lucecita cuando apareció con motor Mercedes, pero luego ya no supieron aprovechar en su momento. Bueno, para terminar aquí, que se nos ha ido todo un poquito más de tiempo, para cerrar, que ya todo el mundo se fue de vacaciones. Obviamente nosotros no nos vamos a ir de vacaciones, tenemos muchas cositas preparadas para los siguientes programas. ¿Qué pasa con el fichaje de pilotos? Ya ve que ahora está sonando, hay unas cuantas peleitas por ahí. Force India dice que Pérez está con ellos, Pérez dice que está reflexionando, comienza a sonar por parte de la prensa francesa de que de pronto Renault está conversando con Movistar, con Telmex. Si en Movistar no es claro porque ellos no tienen ningún piloto, o sea, actualmente no pueden decir ponemos este piloto, pero pudieran decir vamos a poner tal piloto español, digamos, otro piloto que también el equipo lo ha confirmado, pero que también se lo está pensando un poco. ¿Qué opinan de esto? Estamos hablando de Movistar, Telmex, Pérez, Sainz. Yo, Selene, si gustas empezar. Como tú quieras. A ver, Movistar es creo que una marca que quiere entrar a la Fórmula 1 no solo como televisión que la emite, sino como patrocinador. Con lo cual sí que me encajaría que le interesase meterse en algún equipo junto con un piloto español como puede ser Carlos Sainz, que tiene una proyección de futuro, ¿no? En ese sentido es lo que se estuvo comentando hace muchos meses, si iba a fichar por Renault con la ayuda de algún patrocinio español, podría ser así. Entonces salió la firma de contrato con Toro Rosso, pero yo insisto, hay voces que señalan que la firma de contrato con Toro Rosso no indica que Carlos Sainz vaya a correr con Toro Rosso. Un pequeño break solo aquí. Que está a las órdenes. Sí, Selene, un pequeño entre paréntesis, que no es que haya habido firma
literalmente entre Toro Rosso y Sainz, sino que Toro Rosso tenía una opción que la podía ejercer o no por Carlos Sainz y dice, sí, yo te guardo, no es cuestión de que ellos hayan firmado algo, que es el mismo caso que tiene Pérez con Forza India, también ejercen como una opción entre comillas, pero todavía ellos tienen como que se pueden salir. Creo que ambos están en la misma en la misma situación. Sí, termina Selene, que yo te corté y te dejé mocha. De acuerdo. Entonces sí, creo que en esta situación no está descartado que Carlos acabe en Renault, aunque parece una opción ya bastante descabellada, ¿no? Un poco improbable, dado el entorno en el que nos movemos, pero podría ser, ¿no? Y más si hay un patrocinador que invite a esta relación. Ya sabemos que además hay una relación Renault-Toro Rosso para el año que viene por la motorización, con lo cual tampoco sería tan extraño que se cediese un piloto. Que no es Carlos Sainz, bueno, pues también está la opción de Sergio Pérez con Telmex, porque sinceramente siendo un piloto que está en Force India, que Force India no me parece un equipo con alta proyección en los próximos años, ¿cuál sería su mejor opción? Pues tal vez Renault, ¿no? Me parece que es un equipo que sí que puede tener proyección en los próximos años, que tiene ganas de estar en la zona alta de la parrilla y que le veo más posibilidades que Force India. Sin duda alguna, yo creo que ahorita se están jugando las últimas cartas ambos, y sobre todo la escudería Renault, porque tiene diversos candidatos a sus asientos para el próximo año, y creo que ellos también han pensado seguramente en que necesitan un piloto primero con un cierto nivel de experiencia, que creo que también ante la poca experiencia por un lado de Kevin Magnussen y la aún menor de Palmer, pues sin duda alguna creo que en ese apartado necesitan un poco de más experiencia. Pero también hablando en el tema de proyección, creo que Sergio Pérez, después de estar ya prácticamente en su tercera temporada junto con Force India, creo que los dos han llegado a su techo. Yo creo que no se podría esperar mejores cosas. Esperar ya un triunfo de Sergio Pérez con Force India, pues tendrían que pasar muchas cosas, ¿no? En una carrera caótica y como aquella de Mónaco 96 que gana Panis, ¿no? Pero es muy difícil que suceda. Entonces yo creo que los dos han llegado a ese techo. Sería difícil esperar mejores cosas de ellos. Y por otro lado, la escudería Renault está viendo que en Pérez pues un muy buen candidato, porque tienen apoyo, porque tiene, se dice, entre 10 y 15 millones de euros de patrocinio tras él de diversas compañías mexicanas, que no le caería nada mal a la escudería Renault. Y por supuesto el mercado, hablando ya en temas de marketing, creo que Renault tiene una sólida imagen y nivel de ventas en México, y creo que no le caería nada mal una mejoría en ese aspecto, ¿no? En México se incrementarían sin duda alguna las ventas y promocionando Sergio Pérez a Renault y todo lo que tenga que ver con su marca. Entonces yo creo que comercialmente es muy atractivo, deportivamente también. Entonces habría que ver, seguramente están sopesando todos los términos y todas las condiciones que si ya se tienen, porque al parecer una opción estaba firmada o está firmada con Force India, y por eso lo decía Villa y Malia. Entonces yo creo que ahorita lo que se está viendo es todos los temas de contratos, y si se llega a dar, pues bueno, que sea para bien. Yo estoy de acuerdo en que sería la mejor opción a mediano plazo para Sergio Pérez, porque seguiría siendo él. Si él se va a Renault, seguiría siendo Sergio Pérez y podría correr digamos, por él y ver por su futuro, cosa que no podría hacer ni en Ferrari ni en ningún otro de los equipos de punta. Entonces Renault, siempre que ha regresado a Fórmula 1, ha regresado para ser campeón del mundo. Entonces vamos a ver si las cosas se dan y si Renault puede regresar a lo que nos tiene acostumbrados ya durante décadas, ¿no? Que ganen carreras y que después aspiren a ser campeones del mundo. Bueno, chicos, aquí... La verdad es que el tema de... Sí, habla Ana. No, continúa.
Ya yo iba a despedir, pero dale. Decía que el tema de los fichajes este año está un poco calmado porque la mayoría de equipos están ya las cosas atadas y bien atadas, pero por ejemplo en el tema de McLaren está muy interesante porque Williams le está tirando la caña, bueno, sin cortarse un pelo a Button. Ya lo han dicho abiertamente que no van a esperarlo a que tome una decisión, que verán lo que pueden hacer con su alineación de pilotos para el año que viene, pero que si Button no se decide ya, pues se irá. Claro, el problema es que Button está esperando si McLaren se decide por él o por Stoffel Van Dorn, porque lógicamente yo como piloto preferiría estar en McLaren que en Williams. Pero esto que suena mucho de Williams, aquí han sonado como 3 combinaciones y todas las combinaciones ponen a el novato que está en F3, a Stroll, el canadiense. Todas las opciones parecen llevar como que si logra el trabajo que está haciendo, pues va a poder tener la superlicencia, tendrá la edad y de pronto ya va a entrar en Fórmula 1 enseguida. Bueno, sí, se ha hablado de eso, pero también yo he escuchado incluso que hasta podría ser el sustituto de Pascal Wehrlein. Entonces, vamos, ahorita yo creo que todo es muy incierto, todo se va a definir y de verdad creo que lo que se está esperando para los demás movimientos, lo que se está esperando es qué va a hacer Sergio Pérez por un lado. Si Sainz se queda en Toro Rosso, entonces se va a dar todos los demás movimientos. Bueno chicos, aquí cerramos y nos vemos el próximo jueves. Un saludo a toda la gente que nos soporta todas las semanas en nuestro programa. Así que saludos. Muchas gracias, un placer como siempre y les mando un abrazo. Sí, este ha sido particularmente estresante. Sí, no, Sí. te digo que yo les conté cómo comencé el día. Bueno, digo yo, bueno, lo voy a tomar como dicen los griegos, es de buena suerte romper el plato. Digo, pero no, ese no era de buena suerte. Vaya al diablo la tradición griega. Saludos. Muchas gracias por escucharnos y a la próxima.